Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Este lugar, humilde lugar, que podemos estar mirando su palabra, ¿cierto? Tratando de que lo veamos de una forma detallada y lo más comprensible posible, ¿cierto? Es un pequeño grano de arena. Sé que el Espíritu Santo es grande y este tiempo verdaderamente que el Señor nos regala para poder disfrutar de su pensamiento, de lo que Él tiene para que podamos disfrutar, ¿cierto? Para que podamos disfrutar el Evangelio, amado. Podamos disfrutar el Evangelio, podamos gozar en su presencia, sabiendo de que es la parte que nos toca a nosotros. Es una herencia preciosa del Señor, donde el Señor nos renueva, va renovando este hombre interior, ¿cierto? Nos va fortaleciendo, ¿cierto? En medio de nuestras debilidades, ¿cierto? Él nos enseña este camino que es hermoso, es verdaderamente glorioso. Y siempre con esa fe, todo es por fe, amado. Todo esto que estamos haciendo es por la fe en Cristo y poder ver al Señor en cada faceta, ¿no? de lo que se está leyendo. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a la parte de Ezequiel 45. Vamos a ver. Acá Ezequiel está teniendo una visión del templo, una visión que Dios le está dando a él, y Dios le está mostrando el templo. El Señor le está mostrando el templo, ¿cierto? El diseño a él, para que se lo pregone y se lo hable a la cautividad, ¿cierto? Dice: cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, ¿cierto? Acá hay algo que el Señor aconseja. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa, ¿cierto? Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Esta porción tendrá 13 kilómetros por 10 kilómetros, fíjate vos, ¿no? Toda el área será santa. Esta parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 23 metros y medio, 26 metros y medio de ancho. O sea, entre el templo tiene que haber un límite con la tierra esta santa, ¿cierto? Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Impresionante, amado. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician
ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas y allí se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esta área también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será lugar para sus aldeas. ¿Okay? Había un lugar para estos levitas. Aleluya. Gloria a Dios. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. ¿Sí? Estas medidas que se están dando son, hay una versión, se llama Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Nueva Traducción Viviente. Lo que especifica acá esta versión, en lugar de kilómetros, en lugar de codos, de pulgadas, ¿cierto? Habla en metros, o sea, lo saca en los metros que nosotros usamos, en las medidas que nosotros usamos, ¿cierto? Por eso estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita, ¿cierto? Apartarán también 2 porciones de tierras especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad, y la segunda colindará, tendrá límites con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de la tribu. Estas 2 porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes, escuchad muy bien esta parte, entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle, repartirán el resto de la tierra al pueblo asignado, asignando una porción a cada tribu. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle, repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignado una porción a cada tribu. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo es importante todas estas cosas? Porque acá está hablando de un carácter que tenían los reyes en estos tiempos, y eran de usurpar. ¿Te acordás vos de cómo es? De los tiempos de Elías, Tisbita, había un hombre llamado Nabot de Jezreel, uno que tenía un valle hermoso, que está lindando con Nazaret, y está lindando, y enfrente de ese valle de Jezreel está el monte Tabor. No sé si te acordarás de ese monte, donde peleó Débora y Barak contra los ejércitos de Sisara. Y vamos a ver por allá reyes, amado. Veré un poquito cómo era el carácter, ¿no?, de estos reyes. Aleluya, Rey Jesús. Te adoramos, Rey. Santo es tu nombre.
Sí, Señor. Adoramos al Señor. Damos gracias al Rey, Ahí lo vamos a ubicar enseguida. Te adoramos, Jesús. La hermosa viña de Nabot. Aleluya, Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apresarlo para que muera. Fíjate vos los diseños que tenían estos reyes, ¿cierto? Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot, has blasfemado contra Dios y el rey. Y le llevaron fuera de la ciudad y le apedrearon y murió. ¿Sí? Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, ¿cierto?, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y huyendo Acab
Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. ¿Por qué dice descendió, amado? Porque la viña de Nabot estaba en una depresión del terreno, ¿cierto? Enfrente de el palacio del rey, ¿cierto? Y fíjate vos que Jezabel toma varios elementos, toma 2 testigos, ¿cierto? Que testifiquen ante, por ejemplo, ante una cuestión, ante un juicio, ante un veredicto, ¿cierto? Y proclaman ayuno, que es un elemento religioso, ¿cierto? Que se usaba para respaldar, en este caso, alguna petición especial, algo, y otro elemento que es la blasfemia, ¿cierto? Acusando a este hombre de blasfemo, ¿sí? Toman algunos elementos esta Jezabel, ¿no? Viste que por allá por Apocalipsis habla de Jezabel, ¿cierto? Una doctrina, ¿cierto? Y generalmente cuando dice que soportas a esa mujer Jezabel, y muchos creen que la Jezabel es una persona mal vestida predicando, ¿cierto? O es una persona que seduce dentro de la iglesia de una forma sensual por su forma de vestir. Nada más alejado de la realidad. Lógicamente que eso, lógicamente que no lo aprueba el Señor, no lo tiene que aprobar tampoco el ministro o la congregación, ¿no? Pero hay cosas que en el Señor va llevando un proceso en la persona, ¿verdad? Para que haya un cambio, una transformación. Pero la doctrina jezabélica dentro de lo que podemos ver que tuvieron que combatir tanto el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿cierto? Y predicaron, era una doctrina que no tan solamente por lo que se ve es una doctrina que se basa en el dinero, sino también es una doctrina que trata de robar, que trata de tomar cosas, ¿cierto?, que no le pertenecen y que Dios en ningún momento dijo que se tomara, ¿cierto? Es una doctrina perversa, es una doctrina que arrebata, ¿cierto?, la propiedad, ¿cierto?, que interrumpe la privacidad del creyente, ¿cierto?, que trata de tomar la doctrina jezabélica trata de tomar el lugar de Dios y trata de tomar el lugar de su palabra, ¿cierto?, para con el creyente, y muchos creyentes por ahí quedan también como sujeto o cautivo de este doctrinaje que hay hoy en día, de que las tradiciones, ¿cierto?, tienen un valor mayor que la palabra, querido, que la palabra, y trata siempre de tomar y de robar. Es una doctrina de robo dentro de las congregaciones hoy en día. Roban. ¿Y qué es lo que usan? Usan algunos versículos de la palabra, ¿sí? De eso se trata un poco el doctrinaje jezabélico, ¿cierto? Por lo que se puede notar, acá lo podemos ver. Entonces había esta conducta entre los reyes, como veníamos viendo. Entonces dice el verso 8 de Ezequiel: mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle, repartirán el resto de la tierra al pueblo asignando una porción a cada tribu, ¿cierto? Por allá, fíjate vos qué diferente que es esto. Hechos capítulo 4, creo que es. Señor amado, qué hermoso, Padre.
Aleluya. Y la multitud de los que habían creído, Hechos 14, verso 32, era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, ¿qué se hacía con eso, amados? ¿Se lo quedaban los apóstoles? ¿Se lo quedaban los apóstoles? Vamos a ver. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron de sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, estamos hablando de un levita, amado, acá también, como tenía la heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y después hubo un caso de un tal Ananías y Zafira, que también sigue después el relato, ¿cierto? Para que vea que está el texto relacionado, de cómo es la mentalidad de reino, ¿no? Es una mentalidad lejos de lo jezabélico que roba y que usa la Biblia para robar, ¿cierto? Y entonces podemos ver cómo cambia en este tiempo, ¿no? Cómo tenemos que ser y cómo somos en Cristo, ¿no? Entonces dice el verso 9 de la Nueva Traducción Viviente de Ezequiel 45, dice: esto dice el Señor soberano, basta ya, príncipe de Israel, abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto, dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra, dejen de estafar. El mensaje, esto es para hoy, totalmente, olvídate. Abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas, medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. El homer será la unidad estándar para medir los volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a 1/10 de homer. La unidad estándar para medir pesos será el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 geras y 60 ciclos equivaldrán a una mina, ¿cierto? Esto está hablando de diferentes medidas. Dejen de estafar a mi pueblo, ¿cierto? Gloria al Rey. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Tu presencia es grande, Padre amado. Dice: tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo o cebada por cada... Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo o cebada por cada 60 que cosechen. El 1% de su aceite de oliva y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de Israel. Esas serán las ofrendas de grano, ofrenda quemadas y ofrenda de paz, que harán expiación por quienes las presenten, dice el Señor soberano. ¿Cierto? Por expiación. Todo el pueblo de Israel debe contribuir y llevar estas ofrendas al príncipe. Al príncipe corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en las festividades, en los festivales religiosos,
las celebridades de luna nueva, los días de descanso, días de reposo, y todas las demás ocasiones similares. Es el verso 17 del capítulo 45 de Ezequiel. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz para purificar a los israelitas y así hacerlos justos delante del Señor. Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebridades de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas. Esto es algo para el príncipe, hermano. Una vez que el pueblo le lleva al príncipe, el príncipe tiene que rendir todas estas cosas. ¿Te acordás que en los 2 capítulos pasados el Señor le habló a los descendientes de Sadoc, que eran los levitas que se quedaron con las 2 tribus, ¿cierto?, que conformaban el reino del sur, tanto los de Benjamín como los de Judá, ¿cierto? Estos levitas, descendientes de Sadoc, son los que Dios promueve, ¿cierto?, y levantan para el servicio del templo, en el cual Ezequiel le estaba hablando a los de la cautividad y le estaba señalando a estos sacerdotes que ellos iban a ser los que iban a erigir, ¿cierto?, un sacerdocio en el templo que se iba a construir después de la cautividad, ¿no? Después que se cumpla la cautividad, cuando el pueblo vuelva, se iba a erigir un templo, el cual fue erigido por Zorobabel, ¿cierto? Aunque no tomó el diseño exacto que habló Ezequiel acá, fue un templo mucho menor en cuanto a riqueza, ¿cierto? Con el de Salomón, mucho más sencillo, por un tema lógico de que estaban en un tiempo en que se estaba otra vez generando, ¿cierto?, la riqueza y se estaba estableciendo el pueblo, pero Dios apuró y aceleró el tema de la edificación del templo para que otra vez volviera todo lo que era el culto, ¿cierto? Para que una de las cosas que no se perdiera, ¿cierto?, la relación del pueblo para con Dios, como pasó en el pasado, y hubo una consecuencia en que el pueblo fue destruido y la presencia de Dios, y fue cortada de la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, acá también, así como le habló al sacerdocio en el capítulo 43 y 44, ¿cierto?, que Dios levantaba el sacerdocio de los descendientes de Sadoc para ministrar. Acá le está hablando también a los reyes, que no opriman al pueblo más, que no le roben sus tierras. Porque esta era una conducta que tenía los reyes en ese tiempo. ¿Te acordás vos el caso de Acab y Jezabel cuando tomaron la viña de Nabot de Jezreel? ¿Cierto? Era un hermoso valle que estaba lindando con el palacio del rey. Era un valle precioso, ¿cierto? Una viña preciosa. Y Nazaret estaba sobre el lado derecho del valle, y el monte Tabor, que fue el monte donde volvemos a repetir en Jueces 5, ¿cierto?, se entabla una guerra, ¿cierto?, de Barak, que fue respaldado por Débora, la profetisa, ¿te acordás? Y contra el ejército de
ya nos vamos a acordar, pero hay un ejército contra Sisara, perdón, contra el rey Sisara, ¿cierto? Contra Sisara, y su general se llamaba Jabín. Es una historia hermosa que está ahí en Jueces 5. Ese monte Tabor estaba enfrente de este valle. Fíjate todo el lugar histórico que estaban ahí lindantes, cerquitas. Bueno, este Acab era un rey perverso y tenía a su mujer llamada Jezabel, que toma, Apocalipsis toma y dice que tú que soportas a esa mujer Jezabel que habla por allá en Apocalipsis Juan, está hablando de una doctrina. Vuelvo a repetir, no está hablando de una mujer mal vestida en una iglesia, como muchos la toman. Mirá esa jezabélica, esa Jezabel. Ni saben lo que están hablando, mi querido amigo. Jezabel es una doctrina, es una enseñanza que se ha levantado dentro de la iglesia. Es una enseñanza de hurto, de robo al pueblo y aún muerte, ¿cierto? Si no se consigue. Y esa es una de las cosas en que el enemigo, las tinieblas, ha hecho desastres, ¿cierto? Que ahora yo no voy a entrar en detalles, pero hay detalles verdaderamente que son preocupantes, ¿cierto? Pero acá podemos ver el anuncio que le hace Dios, ¿no? Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos delante del Señor. Fíjate vos, ¿no? Para purificar a los israelitas y hacerlos justos ante el Señor. Qué importante que era el templo, el sacerdocio y el elemento de la sangre y el elemento de los sacrificios. Vuelvo a repetir, para Dios el pecado no es problema, porque Dios, el Señor, diseñó una salida para este tema del pecado. El pecado es un problema para el género humano, para el hombre, que quiere avanzar sin Dios, sin Cristo en esta vida. Para él sí es un problema, porque el pecado lo excluye de la vida eterna, lo saca de la justicia de Dios, ¿cierto? Para él sí es el problema, porque el Señor ya proveyó la salida, y esa salida es una puerta, y esa puerta es Cristo. Por eso dice, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, ¿cierto? Y a su vez en el santuario había una puerta por donde entraba el sacerdote. Había una puerta por donde se entraba al atrio, que era el lugar donde estaban los gentiles, ¿cierto? Después estaba el lugar santo, había una puerta donde se entraba, ahí entraban los sacerdotes, y había otra puerta que llegaba al lugar santísimo, que ahí solamente entraba el sumo sacerdote, ¿cierto? Todo esto está hablando de Cristo, cada detalle del tabernáculo, del templo, lugar santo, lugar santísimo, los elementos, todo hablan de Cristo y la obra redentora en nuestros días, ¿cierto? Entonces dice, fíjate vos, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas, las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Entonces, ¿por qué? Acá vos podés ver por qué Dios destruye Jerusalén y el templo. ¿Por qué destruye? Porque se había introducido en el templo los ídolos abominables, crueles ídolos, donde se sacrificaban niños y un montón de cosas terribles, ¿cierto? Se había desplazado el sacerdocio, el elemento de la sangre que expiaba del pecado ya no estaba. Entonces, espiritualmente, el pueblo de Israel y de Judá quedaron expuestos al juicio divino.
Por eso cuando Ezequiel está hablando acá, la cautividad, ya Ezequiel tiene 50 años, acá está hablando de la cautividad, que todavía le faltaban 45 años para salir. Le estaba hablando de cómo tenía que ser el templo, cuáles eran sus salidas, sus entradas, sus medidas, ¿cierto? Y estaba comunicando este mensaje también. Y las ofrendas de paz para purificar a los israelitas y así hacerlo justo delante del Señor. Esto está en Ezequiel 45, verso 17. Y un poquito más arriba dice el 9. Esto dice el Señor soberano, el versículo 9. Basta ya, príncipe de Israel, abandonen la violencia y la opresión, hagan lo que es justo y correcto, dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra, no los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. Y bueno, después sigue hablando de algunas cosas, ¿cierto? Y más arriba, el verso 8 dice, estas 2 porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes, dice el verso 8 del capítulo 45, dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle, y repartirán el resto de la tierra al pueblo asignado, una porción a cada tribu, ¿cierto? Que es lo que hicieron, ¿cierto? Los apóstoles, en el libro de los Hechos. Fíjate cómo cambia la mentalidad acá. Aleluya, Señor. El verso 34 dice, ¿cierto? Así que no había, el verso 34 del capítulo 4, de hecho dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Una cosa muy diferente, el nuevo pacto, una mentalidad totalmente transformada, ¿cierto? A lo que eran estos príncipes, estos reyes de Israel, que el Señor ya de antemano le estaba diciendo, no vuelvan a hacer las cosas como la hicieron anteriormente para que yo no vuelva con juicio otra vez, no vuelva yo otra vez a destruir. Príncipe, no roben. O sea, acá nos está llamando la atención al pueblo. El pueblo era como ovejas. Ellos necesitaban saber, ellos necesitaban verdaderamente ministración dentro del santuario, una ministración correcta, como la que Dios estaba determinando, para que Dios pudiera impartir justicia al pueblo y el pueblo no quedara expuesto. Pero esto dependía de los príncipes y de los sacerdotes, ¿sí? En estos tiempos. Entonces el Señor, soberano, a comienzos de la primavera, dice el verso 18, el primer día de cada año sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El primer día de cada año, fíjate vos, el sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio. ¿Te das cuenta el elemento de la sangre continuamente? ¿Qué es lo que significa el elemento de la sangre continuamente? Que el efecto de la sangre de Cristo tiene poder continuo, ¿cierto? ¿Y eso qué pasa? Es uno de los regalos, ¿cierto? Que hace que a través de lo que vos estás predicando y lo que vos estás llevando adelante en el Señor, sea efectivo para el mundo. Y para que la gente conozca del Señor. Esa sangre tiene poder, ¿cierto? Un poder que perdona, ¿cierto? Por el Espíritu. Esa sangre continuamente está allí, ¿cierto? Bueno, de esto se trata. Había un derramamiento continuo de sangre de animales. ¿Eso qué significa? Es la acción continua que tiene la sangre también en nosotros, redimiendo todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. ¿Te das cuenta? Entra el cuerpo también.
Esa sangre que está escondida en la genética de Dios. Ahí está. ¿Cierto? Es algo por el Espíritu, por la fe en esta palabra. De eso está hablando el templo. Está hablando de lo que iba a venir. Esto es sombra. Esto que estamos hablando acá es sombra de lo que hoy nosotros vivimos. Hoy no necesitamos todas estas cosas. No necesitamos derramar sangre de un carnero. No, hoy hay creer nosotros por fe en Cristo. Él nos justifica. ¿Cierto? Dice, el sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de las puertas del templo. Fíjate todas las cosas que tenía que hacer. Sobre las 4 esquinas salientes superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada del atrio interior. Haz lo mismo el 7º día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo, aun esos pecados que se hacía por error, ¿no? El día 14 del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará 7 días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. ¿Por qué sin levadura, amado? Porque está hablando de un pan que se preparó en Egipto, ¿cierto? En plena salida, con apuro, un pan de congoja, un pan de angustia, ¿cierto? Entonces se preparaba con lo que se tenía en ese momento, que era harina y agua. No tenía ningún otro requisito, ninguna otra cosa que lo hiciera más rico, ¿cierto? El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado, el príncipe, y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los 7 días del festival el príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor, la cual consistirá en 7 becerros, 7 carneros sin defecto. Esto está hablando de ¿qué? ¿Sin defecto de quién? De Cristo. Está hablando de un sacrificio perfecto. Y cuando habla de 7 carneros, 7 becerros, en la Biblia eso significa perfección. Viste que en Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios, que está hablando del mismo Espíritu Santo, está hablando, de la perfección del Espíritu Santo, de los 7 espíritus de Dios. Está hablando solamente del Espíritu Santo. Muchos se confunden, ¿será que Dios tiene 7 espíritus? No, cuando nosotros hablamos de este lenguaje bíblico, por eso tenemos que leer detallado. Estas cosas son muy aburridas, hay muchos que no las leen, pero hay ahí vos vas a entender, esto quiere decir Apocalipsis. El Espíritu Santo te va guiando, te va a prender la lamparita en el momento. Es un lenguaje que se usaba, que usaban los hebreos esto para significar la perfección. 7, por ejemplo, ¿cierto? Cuando se habla de 24 se habla de totalidad, los 24 ancianos, ¿cierto? Y fíjate vos, acá también se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos 4 litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los 7 días del festival de las enramadas, que era otro gran festival judío, donde se comía cosas dulces, entre otras cosas, que cada año ocurre a principios de otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, junto a la cantidad de aceite de oliva requerida, ¿cierto? Acá podemos ver, ¿cierto?, el corazón de Dios, que Él quería un príncipe que estuviera involucrado, ¿cierto?, de una forma muy, muy íntima también, proveyendo todos los sacrificios necesarios, todo el material y todos los recursos a estos sacerdotes para que se produjera el sacrificio a fin de que el pueblo sea justificado, ¿cierto?, y sus pecados sean expiados. Era muy importante la figura del príncipe también, ¿cierto?, y tenía que estar involucrado junto con el sacerdocio como un elemento de cooperación para proveer todo lo necesario y que no falte absolutamente nada para los sacrificios de ese templo.
porque el elemento del sacerdote y el sacrificio abría los cielos a favor de ese pueblo, ¿sí? Y de todos esos límites que había establecido ya en Ezequiel 42, 43, 44, 45 y 46. Todos los metros de terreno, bueno, hasta ahí llegaba el efecto de ese sacrificio. Hoy el sacrificio de Cristo ¿sí? abarca toda la tierra y está expectante a aquellos que abran el corazón y acepten este sacrificio perfecto y sean hijos de Dios. En ese tiempo solamente abarcaba Israel, Judá. Cada día dice, esto dice el Señor soberano, el 46. La puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los 6 días laborales de cada semana. Estamos leyendo de Ezequiel 46. ¿Por qué leo la? Porque ahí está, en esta nueva traducción viviente, están las medidas con nuestra, con nuestras medidas, está en metros, digamos. Si vos lo lees en la Reina Valera, vas a ver codos, pulgadas, ¿cierto? Y acá, para tener una mejor descripción, ¿cierto? Dice, el príncipe entrará en la antesala de la entrada desde afuera, ¿sí? Luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de la entrada, mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Ahí es donde el príncipe llegaba y dejaba la ofrenda, ¿no? Entonces el sacerdote esperaba que el príncipe llegara. El príncipe tenía una figura relevante, ¿cierto? Muchos reyes se olvidaron de estas cosas y por eso pasó lo que pasó. Israel es cortada de la presencia del Señor, un remanente por misericordia es llevada a Babilonia, y la ciudad y el templo fueron destruidos. Para que esto no ocurra, el Señor vuelve a hablar al pueblo en visión. El príncipe entrará en la antesala de la entrada desde afuera, luego se quedará de pie junto al poste de la entrada, mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada, y luego regresará por donde entró. La puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará y adorará al Señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Cada día de descanso el príncipe presentará, el verso 4, al Señor una ofrenda quemada de 6 corderos y un carnero. 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Está hablando de la perfección. Todo esto habla de Cristo. El templo, las ofrendas, el sacerdote es Cristo, el príncipe es Cristo. ¿Te das cuenta? Es una tipología, ¿no? Todo habla de nuestro Señor. Para acompañar al carnero presentará una ofrenda de grano, una canasta de harina selecta, y con cada cordero la cantidad de harina que él decida. Tendrá que ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva por cada canasta de harina. Aleluya. En las celebraciones de luna nueva llevará un becerro, 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Sigue hablando de lo perfecto. Junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano. ¿Sí? Habla de Cristo también. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Es el maná del cielo. ¿Te das cuenta? Por eso habla de la harina, de la flor de harina, que era lo mejor de la harina. Junto con el becerro, dice, presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano. Junto con el carnero presentará otra canasta de harina. Con cada cordero se ofrecerá la cantidad de harina que decida. Con cada canasta de harina deberá ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva.
El príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y saldrá por el mismo lugar. En cambio, durante los festivales religiosos, cuando algunos del pueblo entren por la puerta del norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta del sur. Y los que entraron por la puerta del sur deberán salir por la puerta del norte, a diferencia del príncipe que entraba por una puerta y salía por la misma. Entraban por una puerta y salían por la otra, no el pueblo hebreo. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En ocasiones el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. En esas ocasiones que entraba el pueblo, el príncipe también entraba y salía con el pueblo. Y había momentos que eran el príncipe solamente que entraba y llevaba ofrenda al sacerdote, y el sacerdote oficiaba, ¿cierto?, ese tipo de ofrenda determinadas por el Señor, ¿no? Dice entonces, en las fiestas especiales y en los festivales sagrados, la ofrenda de grano consistirá en una canasta de harina selecta, que habla de ese pan de vida que es Cristo, con cada becerro, otra canasta de pan de harina con cada carnero, y la cantidad de harina que el adorador decida presentar con cada cordero, ¿cierto? Había una ofrenda que estaba determinada por el Señor, había una ofrenda que espontáneamente tanto el príncipe como el pueblo ofrecía, además, ¿no? Con cada canasta de harina habrá que entregar unos 4 litros de aceite de oliva. Cuando el príncipe presente al Señor una ofrenda quemada, una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios, como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrarán la puerta detrás de él. Cada mañana sacrificarás una ofrenda quemada al Señor, un cordero de 1 año sin defecto, otra vez sin defecto. Junto con el cordero se presentará también al Señor una ofrenda de grano que consistirá en 3 litros de harina selecta con 1,3 litros de aceite de oliva para humedecer la harina. Fíjate para qué se usaba el aceite, ¿no? Para humedecer la harina. Esta será una ley perpetua para ti. ¿Cierto? Le estaba hablando al pueblo, Ezequiel, acordate, le estaba hablando al pueblo que estaba cautivo todavía. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana sin excepción. Esto dice el Señor soberano: si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, escucha muy bien, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes, dice el versículo 16 del capítulo 46 de Ezequiel, de la Nueva Traducción Viviente que estamos leyendo. Esto dice el Señor soberano: si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. Sin embargo, si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos, el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo que se celebra cada 50 años, ¿cierto? Este año era un año muy especial en el pueblo hebreo, que te animo a que lo investigues. Cada 50 años, ¿cierto? Aquel que tenía deuda era libre de las deudas, ¿cierto? Aquel que tenía terrenos liberaba esos terrenos, ¿cierto?, al antiguo propietario, ¿no? Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe, En cambio, los regalos que el príncipe le dé a sus hijos serán permanentes, Acá, amado, te está hablando de un regalo que el Señor nos da a nosotros y se llama la vida eterna. Es algo permanente. Nosotros tenemos un príncipe que nos regaló su vida, ¿cierto? Nos regaló a nosotros un regalo. No te lo puede sacar nada ni nadie. Es algo, es una herencia, ¿cierto?, que es impartida por la justicia de Dios a nosotros, y nadie nos puede separar de esa gracia. Además, el príncipe nunca podrá quitarle a nadie
la tierra por fuerza. ¿Te das cuenta acá, amado? Mira, la tierra por fuerza, totalmente prohibido, porque era una práctica que tenían estos príncipes perversos en otros tiempos. Dice, además el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza. Cuanto más la vida eterna, ¿no? Si le regala propiedades a sus hijos, acá te está hablando a nosotros, la iglesia también, es un principio espiritual para nosotros. Si le regala propiedades a sus hijos, tendrán que ser de su propia tierra, porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad. ¿Sí? Estas cosas se hacían en otros tiempos. Por eso Israel terminó como terminó. Destruida, lejos de la presencia de Dios, porque se abusaba del pueblo. Se abusaba del pueblo, ¿sí? ¿Y qué era lo que se usaba, mi querido amigo? Se me pasaba por alto. El Espíritu Santo es fiel. Se usaba el sentido de culpa. Entonces, por medio de estas cosas se manipulaba a la persona con la culpa. O sea, le decían, sí, Dios te perdonó el pecado, pero la culpa vos la tenés que seguir, teniendo una penitencia y pagando por esa culpa. Eso es una forma de pensamiento religioso en el cual la persona se siente culpable, entonces ofrenda y le sacan cualquier cosa, amado. Hoy en día, cualquier cosa le sacan al pueblo por ese sentido de culpa. Dios le perdonó, pero sienten culpa, ¿cierto? Sienten culpabilidad todavía. ¿Por qué? Porque todavía el proceso de santificación en sus vidas, ¿cierto? No le han dado todavía ese lugar y le tienen que dar tiempo a que esa persona verdaderamente entre en esa realidad, en esa verdad, ¿cierto? De que fue perdonado. Aunque fue perdonado, todavía es como que no sienten ese perdón en su vida, pero con el tiempo el Espíritu va haciendo la obra y su palabra les va revelando qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay mucha gente que delinque y se aprovecha del momento de debilidad de muchos y usan la culpa. Satanás también es muy hábil para usar la culpa. Sí, cosas que hay que tener en cuenta. En mi visión, el hombre me llevó por la entrada que había junto a la puerta y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte y estaban asignadas a los sacerdotes. Me mostró un lugar en el extremo occidental de las habitaciones y me explicó, aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa. Fíjate vos, justo estábamos hablando de la culpa. Y de las ofrendas por el pecado. Y donde también hornearán el pan hecho con la harina de las ofrendas y el grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro de transmitirle la santidad. Fíjate vos, qué interesante esto. Aquí es donde el verso 20 dice, aquí es donde se cocinarán las carnes por las ofrendas de la culpa y las ofrendas por el pecado. ¿Qué quiere decir esto, amado? Gracias, Señor. Que tanto la culpa y el pecado son consumidos. No existen ya. Una vez que esa persona confiesa su pecado. No existe. Por eso había ofrenda por la culpa y por el pecado, porque la persona, aunque llevaba ofrenda por el pecado, también el Señor sabía que esa persona iba a sentir la culpa todavía. ¿Cierto? Porque hay muchos que son débiles en la fe, como yo, por ejemplo. ¿Cierto? Yo no me considero una persona fuerte en la fe. Entonces el Señor tenía cuidado de estas cosas y salvaba a su pueblo, ¿cierto? De que no tan solamente hubiera una ofrenda por el pecado, sino también que la culpa sea consumida, amado, en ese fuego del altar donde se estaba consumando ese cordero, ese macho cabrío, ese ternero.
todo era consumido. La culpa y el pecado son destruidos por el poder de Dios. ¿Sí? Por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí. ¿Cierto? Y me explicó, aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y de las ofrendas por el pecado, donde también hornearán el pan hecho con harina de las ofrendas del grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro de transmitirle la santidad. ¿Cierto? Luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de las 4 esquinas. En cada esquina vi un recinto. Cada recinto medía 21 metros con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho y estaba rodeado por muros. En el lado interior de esos muros, por todo alrededor, había una saliente de piedra con chimeneas debajo de toda la saliente. El hombre me dijo, estas son las cocinas que se usarán los ayudantes del templo para hervir, los sacrificios ofrecidos por el pueblo. ¿Cierto? Fíjate vos, todas las cositas que el Señor le estaba mostrando en visión a Ezequiel, en el cual los hijos que estaban en cautividad tenían que llevar este diseño 45 años después, cuando ellos salieron de esa cautividad, ¿cierto? Eso está profetizado por allá por el profeta Ageo, por el profeta Sofonías, Zacarías, también que habla de Zorobabel, por ejemplo, que lo anima a edificar el templo. Y bueno, muchas de estas cosas, ¿cierto? Zorobabel seguramente sacó de este diseño que Dios le mostró a Ezequiel. Así que, amado, hasta aquí hemos llegado con esta verdad, con esta palabra. Dios bendiga tu vida. Y bueno, ya vamos a estar mirando y ya prácticamente terminando el libro de Ezequiel, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Dios bendiga tu vida. Y estas son por ahí muchas palabras, muchos pasajes que muchos obvian, pero que traen grandes enseñanzas a muchas preguntas que tenemos en nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor. Que Dios bendiga.